Buen día, señores. Hoy vamos a grabar la presentación de la resolución 201/2020 de la CEPRELAT. Las reglamentaciones anteriores muchas veces tenían un enfoque de ir directamente a los controles. O sea, directamente pasar al punto de control. Y uno de esos controles viene a ser la debida diligencia del cliente. Anteriormente se lo utilizaba acá como identificación y conocimiento. En el conocimiento del cliente, como vemos, es un conjunto de normas y medidas tendientes a obtener información para conocer la identidad del cliente o del beneficiario final. Entender el propósito de la relación entre el cliente y la entidad. Establecer el perfil del cliente. Y verificar que sus operaciones sean compatibles con el mismo. Entonces, establecer perfiles posteriormente se verifica si esas operaciones se corresponden a lo que en realidad el cliente está haciendo con la entidad. Esto lo vamos a ver en la parte de monitoreo. Y los clientes muchas veces actúan en carácter como clientes mismos, en forma particular. Bueno, una cosa muy importante acá es que como producto de esta debida diligencia del cliente, además de identificar y conocer al cliente, establecer el perfil, está la calificación de riesgo de la entidad de lavado de activos y financiamiento del terrorismo del cliente. ¿Esto es para qué? Para los clientes que se identifican y mayor rigurosidad. Para los clientes que tienen riesgo bajo, entonces hay una reducción en cuanto a la documentación y a los trabajos de verificación. Esto es básicamente el objetivo de la calificación. Por eso es fundamental este punto, la calificación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del cliente. Esto puede, lógicamente, hacer más eficiente al trabajo de la entidad. Por eso muchas veces, por eso se utiliza esa expresión de en clientes con mayores riesgos, mayor control, mayor rigurosidad. Y a los clientes de bajo riesgo, menor exigencia en términos documental y de verificación. Esto puede ahorrar mucho dinero a la entidad. Bueno, esta etapa, esta debida diligencia del cliente, lógicamente, se lo hace en etapas. Hay una primera etapa de identificación de la debida en términos de debida diligencia, que tiene como objetivo determinar la identidad del cliente o beneficiario final. Después de determinar la identidad del cliente o beneficiario final, no debemos quedarnos con esto, tenemos que verificar. Y esto normalmente se inicia al comienzo de la relación comercial y va durante toda la vida de la relación. Y el objetivo es asegurarse de que el cliente ha sido debidamente identificado. No quedamos con lo que nos presenta el cliente. Aquí nos aseguramos de que en realidad ese cliente es tal como fue presentado. Y la tercera etapa, también es fundamental, es la etapa de monitoreo. Habíamos dicho, ¿verdad?, conocer al cliente. En base a eso se establece lo que se llama perfil del cliente. Y en esta etapa de monitoreo lo que se hace es confrontar las operaciones
que realiza el cliente con el perfil. Es fundamental. Este es un trabajo que lo hace en forma constante los funcionarios que están en contacto con los clientes y más periódicamente el oficial de cumplimiento. Confrontar. Y aquí puede resultar que hay un desvío entre lo que hace el cliente con lo que dice el perfil. Y ahí surge lo que se llama operaciones inusuales. Consecuentemente, después esto se analiza y se ve si se transforma en una operación sospechosa. Consecuentemente también, esta debida diligencia del cliente se debe realizar en base a la calificación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. ¿Esto qué implica? Primeramente, existe lo que se llama requerimientos general de informaciones. En base a esos requerimientos de informaciones a los clientes, se le elabora, lógicamente, posteriormente, hacer lo que se llama monitoreo. Toda esta parte lo realiza en base a la calificación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. O sea, a los clientes que tienen una calificación de riesgo alto, se le aplica un procedimiento especial, mayor rigurosidad, mayor intensidad, mayor control. A los clientes de bajo riesgo, entonces, normalmente lo que se pide es menos documentación y consecuentemente de eso resulta la posibilidad de realizar menos verificación. Es fundamental entonces esa etapa de calificación. Que vamos a ver. Bueno, este régimen de debida diligencia, como mencionábamos, se hace normalmente al inicio y durante la relación. Hay un régimen general que se aplica a las personas físicas y hay otro régimen para las personas jurídicas. Lógicamente, a la persona física que está dentro del régimen general se le pide estas informaciones: nombre y apellido, tipo y número de documentos de identidad, nacionalidad, domicilio, teléfono, RUT, origen de fondos. Y esto es fundamental. La documentación debe demostrar la correspondencia de ingresos con las operaciones que realiza el sujeto obligado. Eso es fundamental. Debe existir una correspondencia. Y este también es uno de los avances de esta normativa que deja bien claro esa necesidad. En reglamentaciones anteriores eso no estaba bien claro, estaba expreso ahí una correspondencia entre ingresos con las operaciones que realiza el sujeto obligado. Un empleado que trabaja en una determinada empresa, entre tanto, otro tipo de personas con mayores ingresos pueden realizar otro tipo de operaciones de mayor monto con la inmobiliaria. Y debe haber una justificación de esos ingresos. Por eso estamos hablando de declaración de origen de dinero o bienes. Para las personas físicas, por la naturaleza de la misma, lógicamente van a pedirle escritura de constitución y con la última modificación. Vamos a pedirle también documentación que demuestre que los ingresos que tiene la persona jurídica permite o aguanta, como se dice, el tipo de negocio que hace con la inmobiliaria. Es la misma cosa para personas físicas y jurídicas, solamente que se espera que la persona jurídica, por su naturaleza,
realice operaciones más sustanciosas con la inmobiliaria. Bueno, a partir del régimen general, es decir, la debida diligencia tiene un régimen general que se aplica en principio a las personas físicas y jurídicas. Pero, como mencionábamos, ¿verdad?, en base a la calificación de riesgo del cliente, se puede simplificar esta debida diligencia o ampliar esta debida diligencia. ¿En qué caso entonces se simplifica la debida diligencia de los clientes? Esto se aplica para personas físicas y jurídicas, no hay aquí distinción. Cuando la calificación de los clientes es de bajo riesgo. Y en este caso, para las inmobiliarias tenemos dos connotaciones. La operación con único pago, en este caso 150 salarios mínimos, equivalente a 11 millones de guaraníes en el año. Y operaciones a plazo, 20 salarios. Los dos parámetros que se utiliza para considerar, ¿verdad?, en lo que respecta a montos a los clientes de bajo riesgo. Los clientes de bajo riesgo, entonces, los clientes de bajo riesgo que realizan operaciones a menor documentación, o sea, solamente se le pide nombre y apellido, tipo y documento de identidad. Aquí es importante siempre dejar copia del documento de identidad, la actividad económica y el domicilio. Vean ustedes que el requerimiento de información es mucho menos que lo que está en el régimen general. Para las personas jurídicas, aquí también, lógicamente, por la naturaleza, se pide al mandatario o representantes legales, se les tiene que identificar conforme a un cliente persona física. La actividad económica es fundamental acá, número de teléfono y la dirección. Y usted acá, ¿verdad?, no esté en la reglamentación como una medida de conservadorismo pedirle los estatutos sociales actualizados, porque eso nos va a ayudar bastante. Y una salvedad que estamos haciendo aquí. Si nosotros sospechamos de los clientes, ya sea persona física o jurídica, que está metido en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, no le podemos aplicar este régimen de debida diligencia simplificada. Bueno, pero también hay casos en que aparecen algunos productos y servicios, lo puede analizar y llevar al punto de considerarlo como de bajo riesgo. Y un cliente entonces que realiza este tipo de operación se va a acoger a la reducción de informaciones porque tiene una autorización directa de la CEPRELAC. Lógicamente, esta autorización cesa cuando cambia la circunstancia del negocio que realiza bajo esa figura. Esto es el efecto de darle una mayor flexibilidad a las operaciones de bajo riesgo. Ahora entramos a la segunda categoría del régimen de debida diligencia del cliente. Anteriormente vimos, o la tercera categoría, en este caso vimos a la general. Después tenemos, lógicamente, esto clasificado en
simplificada o abreviada y el régimen ampliado de debida diligencia. Y esto se aplica, aquí como muestra, ¿verdad?, a los clientes de alto riesgo. Y normalmente se aplica para las personas jurídicas no residentes en el país, los fideicomisos, las organizaciones sin fines de lucro, la persona políticamente expuesta y aquellos sujetos, aquellos otros clientes que el sujeto obligado identifica como de alto riesgo. En realidad nos estamos extendiendo bastante, ¿verdad? Porque en principio yo pensaba que esto iba a durar en torno a 40, 50 minutos, pero creo que va a llevar ahí un tiempo más. Tal vez en el momento de entregar a ustedes vamos a separar en 2 módulos para facilitar su lectura, para que no sea muy cansador. Dividirlo en 2, como ya pedazos grandes. Bueno, esto lógicamente no está en la reglamentación, pero está en otras que yo consideré necesarios agregarlo acá para que se vea cómo se implementa las medidas de debida diligencia ampliada. Tratándose de PECs, en este normalmente se va a pedir el nivel gerencial o la actualización también tiene que ser más constante, no solamente anual, sino en la medida en que existe cambio en la información sobre el cliente, entonces se actualiza. Y no olvidarnos de adaptarle otras medidas adicionales de identificación. Esto ya muchas veces para facilitar principalmente el conocimiento del cliente, o sea, datos financieros. Podemos pedirlo IVA, podemos pedirlo matrícula de comerciante, estados financieros. Lógicamente, esto pedir también tiene una parte muy importante que es la aceptación de eso por el cliente. Pedir hasta el punto de no perder cliente. O sea, pedirlo, ¿verdad? Lo que está, pedir la información, pero acá yo le agregaría, ¿verdad? No está aquí agregado, pero siendo una persona jurídica podemos pedirle, lógicamente, los estados financieros. Esto me estoy basando ya en otras reglamentaciones para banco y financiera, que en este punto le pide los estados financieros. En la reglamentación referente a las cooperativas, a las inmobiliarias, no está esa exigencia, pero es bien necesario pedir esa información, ya que eso le va a dar mayor seguridad a la inmobiliaria de operar con un cliente que tengan todas las informaciones, tanto la de identificación y conocimiento del cliente. Para las personas físicas y jurídicas está disponible, ¿verdad? Y en forma fácil para el sujeto obligado. Solamente eso ya está actualmente con el avance en términos de comunicación con la Secretaría de Estado de Tributación. Uno puede acceder a esta información con algunos clics, ¿verdad? Y ya tener una información a este respecto. Sería bueno eso, ver esto. O por lo menos para algunos clientes, no para todos, pero para algunos clientes, entonces exigirle los estados financieros. En muchos casos, que como dice el artículo 26, va a existir la imposibilidad de aplicar
las medidas de debida diligencia al cliente. En este caso, se pide o se exige que no se inicie relaciones comerciales, no efectuar operación, o si eso nosotros nos damos cuenta durante el transcurso ya de iniciado la operación, entonces terminar rápidamente la relación comercial. Aquí es importante llevar en cuenta que, es decir, la posibilidad de recibir alguna demanda de parte de los clientes por cortar la relación. Bueno, y hay casos también donde muchas veces el comenzar a pedir informaciones de debida diligencia del cliente le puede alertar al cliente sobre la sospecha, que se le puede hacer un roce. En este caso también lógicamente hay que evitar o directamente terminar la relación comercial. Bueno, ya vimos, ¿verdad?, la debida diligencia del cliente, que en normativas anteriores se le llamaba identificación y conocimientos del cliente, y en base a esa información recibida será construido lo que se llama perfil del cliente. ¿Y para qué estamos construyendo este perfil? Lógicamente para poder obtener algunas informaciones sobre lo que esperamos realizar en términos de operaciones con el cliente, tanto en términos de tipo de operaciones como en monto. Y esto lógicamente debe ser cargado en el sistema informático para posteriormente nosotros comparar esta información del perfil con lo que el cliente está realizando con nosotros. Ese perfil lógicamente se elabora al inicio y se va actualizando periódicamente. Lo que tiene que estar en el sistema informático tiene que ser el perfil actualizado. Pero ¿por qué? Para evitar cualquier tipo de error a ese respecto. Y aquí aparece entonces, después de elaborar el perfil, entonces viene la calificación de riesgo del cliente. Y mencionábamos, ¿verdad?, que en esta misma reglamentación hay un anexo referente, creo que el 5, referente a la calificación de riesgo del cliente. Y aquí nosotros llevamos en cuenta los factores de riesgo, tanto del cliente, productos, canal de distribución y zona geográfica. Aquí damos, por ejemplo, algunos datos. Por ejemplo, es importante para la calificación la nacionalidad, la residencia, ya sea nacional o extranjera, la actividad económica, ya que la actividad económica también es calificada por la GAFI en alto y bajo riesgo. Origen de los fondos, la calidad del cliente de ser persona expuesta políticamente, el volumen real de las transacciones, la zona geográfica y los canales de distribución donde está ubicado el cliente. Es muy diferente un cliente que está aquí en Asunción y otro cliente que está en la zona fronteriza. En términos de riesgo por zona geográfica, es mucho mayor lo que está en la zona fronteriza para el lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aquí aparece que en el anexo 5 aparece, es decir, los requerimientos para calificación de los riesgos. Esto va a ser también parte del taller que nosotros damos, ¿verdad?, en nuestro curso, a fin de elaborar un sistema de calificación de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y es muy importante que se registre
la calificación del cliente. Eso se puede hacer ya en el formulario que nosotros que se utiliza para hacer la debida diligencia del cliente. Ahí se le puede agregar un punto referente al perfil y otro punto para la calificación. Y llevar en cuenta que para los clientes que tienen un régimen de debida diligencia simplificada o abreviado, entonces, para la calificación se debe llevar en cuenta solamente las informaciones requeridas en ese régimen abreviado. Y el monitoreo, como mencionamos, después de la debida diligencia del cliente, en base a los riesgos, entonces se debe hacer el monitoreo. Y ese monitoreo normalmente lo realiza en forma directa en la parte operacional de la entidad, o sea, lo realiza los funcionarios que están en contacto con los clientes y en forma descentralizada lo hace a través de la comparación del perfil versus información real que lo hace el oficial de cumplimiento. Entonces es importante eso que nos lleva acá, que la gente que está en la parte operativa debe tener bien claro las señales de alerta aplicables a las inmobiliarias. Y también ya tener información sobre el perfil del cliente y su nivel de riesgo asociado. Esto lo tiene que tener en forma automática, ya que ahí mismo el funcionario operativo puede decir, bueno, este cliente tiene esta determinada característica y puede solicitar la asistencia del oficial de cumplimiento, o sea, se comunica con el oficial de cumplimiento a través de un procedimiento estándar para que se defina con el oficial de cumplimiento si la operación es inusual o sospechosa. Esto, como mencionábamos, ocurre cuando la operación que realiza el cliente difiere de lo que está en los perfiles. Bueno, el monitoreo normalmente implica que debe existir, ¿verdad?, un responsable. Se debe, lógicamente, cuando se hace un monitoreo en que se realiza, el responsable y las medidas que se puede llevar a cabo para solucionar la alerta. Eso en cualquier tipo de operación. Comienza la calificación de la operación como inusual. Y ese análisis y calificación no puede exceder 30 días desde la fecha de materialización de la alerta, para poder solicitar a los clientes las de la operación detectada. Bueno, acá estamos hablando de 30 días, en otra parte hablamos de 90 días. Esto aparentemente hay un problemita en la reglamentación. En mi caso particular, espero decir, este análisis de la información que se hace en lo que respecta al monitoreo, a la operación del cliente, debe ser 90 días, como definimos posteriormente. Bueno, es muy importante, el artículo 31 establece la necesidad del registro de operaciones, de todas las operaciones, independientemente al monto y sin excepción.
se debe registrar informaciones sobre el cliente. Para esto es fundamental que, dependiendo del tamaño de la inmobiliaria, usar un sistema tecnológico, ya que muchas veces va a requerir remitir informaciones al órgano aplicador de la ley, o sea, la CEPRELAC. Aquí yo le agrego también un punto referente al registro de operaciones. O sea, se debe tener un sistema para poder gestionar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Esto nosotros, en nuestro curso de taller, vamos a tener una forma de hacer esta evaluación de riesgos y ver la calificación de la entidad. Vamos a tener un modelo simplificado para hacer esto y hay un modelo más sofisticado que lo hacemos en otro curso. Nosotros vamos a usar acá un modelo más simplificado. Lo importante acá es que se debe tener un sistema de información para la gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Y esto lógicamente va a implicar tener informaciones sobre el cliente, los productos, canales de comunicación, canales de distribución, canales geográficos. Y aquí, como mencionamos, ¿verdad? Debe existir una forma de comunicación con el oficial de cumplimiento y de este con el directorio. Y para eso es importante tener herramientas informáticas para este punto. Bueno, ya operaciones que realizamos con los clientes para conocer e identificarlos. Y las medidas de diligencia se deben conservar por 5 años, computado desde la fecha de realización de la operación. Es importante también conservar por 5 años todo el análisis que se hace a una operación inusual que por algún motivo no fue calificado como sospechosa. Porque esto en un momento dado también podemos ser requeridos principalmente por los inspectores. Termina con el reporte de operaciones sospechosas. Todo eso se hace para ver si la operación es sospechosa o no. Una vez calificado como inusual, entonces tiene 90 días para ver si esa operación no es sospechosa. Y una vez determinada que la operación es sospechosa, entonces se debe comunicar a la CEPRELAC dentro de las 24 horas. ¿Y qué debe contener este reporte? Lógicamente, tiene que haber un punto referente a la identificación de las personas que intervienen en las operaciones. Debe haber una descripción de las operaciones realizadas, con todas las documentaciones correspondientes, fecha, monto, moneda, cuentas, y determinar las irregularidades y consideraciones que encontramos, y otra información. Este es el contenido mínimo del reporte, que prácticamente es un reporte unificado para todos los sujetos obligados. Pero esto es el contenido mínimo, ¿verdad? Y este análisis que hacemos de las operaciones que realiza el cliente con la entidad debe basarse en el enfoque basado en riesgo. O sea, conforme al riesgo, entonces se le da mayor atención. Y ese riesgo muchas veces se enfoca bastante en los montos involucrados. Bueno, aquí tenemos la forma de envío del ROS. Eso se hace actualmente, ¿verdad? Casi todos los sujetos obligados ya
lo remite por vía web. Y esta información sobre el reporte, ya que como vimos, se hace en base a un código secreto para la entidad que da CEPRELAT, para la entidad y el oficial de cumplimiento, entonces se debe mantener la confidencialidad. Uno de los requerimientos que se establece en esta normativa y en el propio manual de conducta es la confidencialidad de este reporte. Lo que es obligado es que en el transcurso de 3 meses consecutivos no se hace ROS. De cualquier forma, se debe hacer lo que se llama reporte negativo. Y esta información se debe conservar también, se debe conservar por el tiempo que requiere, ¿verdad?, la documentación. Y este reporte negativo se hace cada 3 meses en el plazo de 5 días hábiles de haber fenecido el trimestre. Esto puede, ahí se dice que no se ha detectado operaciones sospechosas. Bueno, hay una ley que se llama referente a la inmovilización de fondos y activos. Y se debe hacer el reporte si nosotros, aplicando la debida diligencia, identifiquemos una persona que está en la lista de las Naciones Unidas o de la FATF o lista que la propia CEPRELAT establece conforme a esta ley de inmovilización de fondos o activos financieros. Recordemos que acá existe una nueva entidad creada para este efecto, ¿verdad?, para hacer la transferencia de los bienes, que es la Cenavico. La Cenavico recibe la transferencia de estos bienes para conservar, mantener y posteriormente, culminado todo el proceso referente a la calificación de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, entonces se procede a su venta y su producto pasa a disposición del gobierno. Y ya terminando esto, tenemos la sanción por incumplimiento. Entonces acá ya se establece que se está reconociendo que la propia ley referente al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, como las disposiciones de este reglamento, se debe sancionar por incumplimiento, ¿verdad? Y esto lo colocamos en principio para el funcionario, ¿verdad? Se debe registrar al funcionario, y muchas veces inclusive este incumplimiento puede ser parte de un proceso que le sigue a la entidad, en este caso la CEPRELAT, para aplicarle sanciones previstas en la propia ley 1015 y sus modificaciones. Recordemos que en el caso de las inmobiliarias, el órgano de aplicación y de supervisión es la CEPRELAT, y que va a velar por el cumplimiento de este reglamento y la ley. Y como mencionábamos, podemos recibir requerimientos de información de las autoridades, que es por eso que nosotros tenemos que tener un archivo bien organizado para poder responder a esos requerimientos en los plazos y forma dispuesta. Bueno, con esto terminamos gran parte de lo que es el reglamento 2001 del 2020. Ahora, para que ustedes tengan una idea
de lo que representa, representa uno de los anexos que acompaña a esta resolución, o sea, el contenido mínimo del Manual de Prevención y Gestión de Riesgo de lavado de activos y financiamiento. Esto implica que todas las reglamentaciones, que todos los manuales que estamos teniendo actualmente, que elaboraron las inmobiliarias, se deben modificar y ajustarse a este modelo. Y como ven ustedes acá, se van a dar cuenta que esto básicamente sigue la estructura del reglamento. Lo que se busca acá es especificar más este reglamento a la propia inmobiliaria. Y tiene varios puntos. Estamos comenzando con los aspectos generales. Aquí se hacen las diferentes definiciones. Normalmente los manuales tienen definiciones de lo que es lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y las etapas que se sigue para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. El objetivo de este manual, ¿cuál es el objetivo de este manual? ¿Y a quién se le destina? Se le destina, lógicamente, a los directores, gerentes y funcionarios de la entidad. Y su objetivo básico, en este caso, es tener un conocimiento de lo que es la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en una inmobiliaria. Y aquí se discrimina las políticas referidas a la prevención y gestión del riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. El programa de capacitación, llevando en cuenta el contenido mínimo que debe tener. Esto ya para la inmobiliaria específica. El código de conducta de la pena por el incumplimiento tanto del reglamento como del código de conducta. En el punto 2 se pasa a definir las funciones y responsabilidades de los empleados, en este caso, de los directores, gerentes y oficiales de cumplimiento. Es decir, la jerarquía y del oficial de cumplimiento, sus funciones. El punto 3, tenemos los mecanismos generales de gestión de riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Descripción de los factores de riesgo como vimos en esta reglamentación. Productos, clientes, canales de distribución y zona geográfica. Descripción de la metodología de evaluación y gestión de riesgo. Esto normalmente se hace en forma independiente porque aquí se tiene que especificar bastante la metodología utilizada principalmente para medir los riesgos, para posteriormente establecer los controles. Y tenemos el caso de propuesta de nuevos productos, cuál es el trabajo que hace el oficial de cumplimiento. ¿Cuáles son los criterios que se debe seguir para el conocimiento del mercado? Las señales de alerta, que en esta propia reglamentación está en uno de los anexos. Cómo se hace ese análisis de las alertas para transformarlo como inusual y después como operaciones sospechosas. El punto 4,
por parte del oficial de cumplimiento sobre el grado de exposición al riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Los procedimientos de registro, archivo y conservación de las documentaciones. El procedimiento interno que es para la comunicación entre operativos con el oficial de cumplimiento y de este con el directorio, con lo que respecta principalmente a las operaciones inusuales. El reporte de operaciones sospechosas, procedimientos para atender los requerimientos de información de otros sectores, de sectores como sería, por ejemplo, la CEPRELAT. Y por último, acá tenemos referencias internacionales y normativas sobre prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Le mencionábamos acá, ¿verdad?, que la GAFI ha emitido en el 2012, ya emitido ya en el año no sé, casi en el 2000, en los años 90, emitió las 40 recomendaciones y eso fueron actualizando. Y lo último que fue emitido fue en el 2012 y también modificado en el 2016. Esto tiene más o menos casi 120 páginas. Y ahí se establece las 40 recomendaciones uno a uno, ¿verdad? Después tenemos, lógicamente, la Ley 1015/97 y sus modificaciones. Y tenemos este reglamento. Estas son las principales bases que se utiliza para el trabajo de prevención de lavado y financiamiento del terrorismo en el sistema de inmobiliarias. Bueno, eso es entonces una breve interpretación del requerimiento del manual. Como ven ustedes, acá prácticamente tenemos que reelaborar, o sea, muchas cosas del manual viejo vamos a utilizarlo, pero en la práctica tenemos que reordenar esa información conforme a esta estructura. Esto lógicamente requiere mucho mucho trabajo para su elaboración. Respecto a la normativa 2001 del 14 de septiembre de 2020. Y como mencionábamos, ¿verdad?, con esta normativa, las anteriores son derogadas. Es decir, hay dos normativas, los dos del 2011, que fueron derogadas. 264 y 266 son derogadas. Lo que vale ahora es esta normativa. Aparentemente es extensa, pero va a facilitar bastante el trabajo de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo en el sector de inmobiliarias. Lo único que tenemos que tener en cuenta acá es que la propia ley 1015 y sus modificaciones establecen infracciones y sanciones severas en este punto. Y aquí la propia ley, la propia reglamentación también exige el establecimiento, ¿verdad?, de la figura del oficial de cumplimiento como una persona de mayor conocimiento en términos de lavado de activos. Y esta persona debe tener una jerarquía, o sea, tiene que depender directamente del directorio y tener una jerarquía gerencial. No callemos en los problemas en que tuve la oportunidad de ver
en el sistema financiero. O sea, y ahora se está reflejando esos problemas en sanciones a muchas de esas entidades, sanciones pesadísimas. Inclusive algunos llegan a 1.000 salarios mínimos. Y con la posibilidad de cierre de esas entidades por no tener una estructura de cumplimiento adecuado. O sea, ¿qué implica eso? El directorio, consciente de su responsabilidad, nombrando a un oficial de cumplimiento, teniendo los manuales de prevención del lavado de dinero, el código de conducta y el trabajo diario de aplicar la debida diligencia del cliente para posteriormente transformar en una operación sospechosa. No es difícil, pero también no es fácil. Es decir, como se dice, la pelota está en usted. Y usted, a mí no me gustaría que mañana ninguna de las inmobiliarias tengan ese problema de tener que cerrar, obligado por el regulador, inclusive con los directivos, empleados, acusados por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Aquí es el único lugar, tal vez la parte más importante de la entidad, ya que nosotros aquí pagamos. Es decir, no hay dinero que compre. A veces nosotros, señores, pagamos la falta el incumplimiento, lógicamente, pagamos con dinero y en último caso, cierre de nuestras entidades y lo peor, ir a parar en la cárcel. Soy duro en este punto para que ustedes no cometan eso. Y este mensaje va directamente dirigido al directorio, ya que el órgano principal de la entidad y el responsable directo de la entidad es el mínimo y la imposibilidad de ejercer funciones dentro de una inmobiliaria. No es poco. Y también es muy fácil cumplirlo esto. Gracias, señores. Nos vemos en otro momento.